Y entonces desde hacía mucho tiempo yo hablaba de un concepto que yo lo llamo los cimientos emocionales. Y quiero que a ver si las personas que me siguen lo entienden. Nosotros cuando nacemos, lo que vivimos en casa, nuestro cerebro lo ve como normal, es lo conocido. Si en tu casa nadie te dice te quiero, tú naces creyendo que la gente no se dice te quiero en su casa. Si en tu casa tus padres se gritan, tú naces creyendo que el grito es un componente habitual de las relaciones humanas. Si en tu casa no se come carne, tú naces creyendo pues, que la carne es para lujo. Es decir, lo visto en casa se acepta como normal y como conocido. A medida que te vas haciendo mayor, hay veces que detectas, porque conoces otras familias, porque vas a casa de otros amigos, porque lo que ves en casa te hace sufrir, que existe otro campo. Si tú llegas a tu casa y nadie te pregunta nunca cómo estás, pues a ti te parece que lo normal es que a nadie le importe tu vida y tus historias del colegio. Entonces, lo conocido en casa se ve como normal. Esos son los cimientos emocionales. A medida que van pasando los años, pueden pasar 3 cosas. La primera es que tú repliques inconscientemente lo vivido en casa. Es decir, si tú has vivido relaciones de gritos, que tú de repente entres en relaciones tormentosas donde hay siempre gritos, conflictos. Si tú de repente viviste lo de los gritos y lo consideraste algo que te hizo sufrir enormemente, que te vayas al extremo contrario. Pero el extremo contrario es que incluso una relación de dependencia, de hipersensibilidad, donde todo es un motivo de muchísimo dolor, donde que la persona de enfrente te mira en un momento, te ponga una mala cara, ya es un conflicto. O que hagas un examen de tu vida, que digas, oye, vamos a ver, esto es bueno, esto es malo, esto fue así, por eso he nacido de esta manera, sano estas heridas, canalizo lo que me sucede y tomo una decisión adecuada sobre mi vida. ¿Cuánta gente, seguro que alguno que me está escuchando, de repente tuvo un padre alcohólico y de repente te sorprende que has acabado con una persona que tiene problemas con el alcohol? Dices, pero ¿cómo he repetido el mismo patrón? ¿Será mala suerte? Lo que pasa es que cuando tú viste el alcohol en esa persona, tu cerebro no lo detectó como amenaza. Hay un caso que cuento en el libro, muy sencillo de entender, pero que me pasó un día en consulta y dije, esto me va a ayudar a explicarlo. Yo tengo una chica joven de 23 años que viene a mi consulta porque somatiza, porque tiene ataques de pánico, está muy nerviosa y me cuenta que está de becaria en una empresa, pagan 200 euros al mes, trabaja de 8 de la mañana a 8 de la tarde para una jefa que le tiene absorbido el tiempo. Le llama los fines de semana, le hace el responsable de temas familiares, que vaya a recoger cosas de los niños, es decir, un trabajo excesivo para una becaria y le pega gritos constantemente y la denigra, le trata mal. Y entonces le digo, ¿pero por qué lo aguantas? Digo, vive en casa de sus padres, tampoco tiene grandes problemas económicos. No sé, supongo que es lo normal. Digo, ¿cómo es tu madre? Mi madre es ordeno y mando. Mi madre te levanta a las 7 de la mañana, te pone lavavajillas, te pone a planchar. Es decir, como ella lleva toda la vida acostumbrada a una mujer muy demandante, muy dominante, cuando se ha topado con una jefa así que la está enfermando, ella no lo detecta conscientemente como algo amenazante, porque repite el patrón. Entonces, muchas veces, y esto en las relaciones afectivas, en las relaciones de pareja, cuando uno analiza, esto yo lo he investigado mucho, porque cuando viene una persona a consulta le digo, a ver, ¿qué parejas has tenido en la vida? Desde los 15 años, novietes, novios, un marido, etcétera. Y de repente vas viendo el patrón. Entonces, a veces me fui al extremo contrario. Repetí el patrón que tenía en casa. Y cuando uno entiende esos cimientos emocionales, es mucho más fácil que tome decisiones adecuadas. Mucha gente me pregunta, ¿entonces estamos determinados? No, determinados por muy pocas cosas en esta vida, pero estamos profundamente influidos. Y por eso para mí es tan importante la conciencia de uno mismo, la conciencia de mi infancia, la conciencia de cómo me quisieron. Yo a la gente le pregunto en consulta, ¿te quisieron? ¿Te sentías querido por tus padres, por tus profesores, por tus amigos? ¿Te sentías parte de un grupo? ¿O te sentías siempre como ciertamente aislado? Y esta respuesta va a influir enormemente en cómo sean tus relaciones humanas cuando te haces mayor. Y también la capacidad de perdonar. Es decir, un corazón resentido nunca es feliz. Y yo siempre digo una frase que es perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Es mirar hacia atrás y decir, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi hermano mayor, mi profesor, esta compañera de clase, y de repente decir, bueno, pero ya está. Cuando uno mira hacia atrás y escuece, si escuece es porque sigue haciendo daño a día de hoy. Si yo tenía una madre que no notaba que me quería, un padre que estaba siempre fuera, porque uno puede tener padres ausentes, pero sentirte querido. Es decir, un padre que trabaja fuera, pero te sientes querido. Pero es que no sentirte querido en la infancia es un tema fundamental, que es cómo me tocaron en mi infancia. Para mí esto es uno de los temas probablemente que ahora mismo, y encima escribí un libro sobre los abrazos,
en plena pandemia. O sea, que también llamé a mi editora y le dije, oye, es que estoy escribiendo un libro sobre por qué hay que abrazarse. Y estábamos en No te toques, ¿no? Pero esto sí que me encantaría que los que nos están escuchando lo entendieran. A mí me ha parecido fundamental a lo largo de mi vida. Yo soy una gran observadora. Entonces observo lo que voy estudiando, lo que voy viendo en consulta y lo estudio e investigo qué hay detrás. Y busco la base física, psicológica, fisiológica, humanista, espiritual. Y busco aunarla todo y encontrar una respuesta a las grandes preguntas. Hay veces que no la encuentro y entonces sigo buscando y no hablo de ello hasta que yo tenga la respuesta, entre comillas la respuesta, porque hay muchísimas cosas que no tienen respuesta. Pero una de ellas era, y esto me pasó mucho en Camboya, cómo me tocaron en la infancia. ¿Qué significa? ¿Me pegaban? No me tocaba a nadie. O sea, todos nosotros, si miramos hacia atrás y dices, en mi casa nadie se tocaba. En mi casa, por ejemplo, Casas Rojas, nos tocamos mucho, somos todos muy achuchones. O sea, todos en mi casa nos abrazamos, nos celebramos, nos damos besos, Pero yo he visto gente que tú de repente le vas a dar un abrazo y no sabe recibir el abrazo, se queda quieto. Y entonces yo le decía, oye, déjate abrazar, que en mi casa no se abraza. En los latinos, ¿no? En los latinos, los españoles les parecemos gente muy fría. Yo me acuerdo de una de las primeras veces que aterricé en México, que di más abrazos en una hora que la gente, o sea, pero una cosa de un abrazo. Me acuerdo en cambio cuando fui a trabajar a Estados Unidos, que la gente te saludaba con la mano, te daba la mano, y claro, es ese punto que las diferentes culturas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a ver que podían pasar varias cosas. Desde las cosas graves, es decir, que te hubiera pegado, que hubieran abuso de ti. Soy una gran, no diría experta, porque experta no soy en nada, pero llevo muchos años dedicada al tema del abuso sexual. Entonces, todo el tema del tacto lo empecé por el abuso sexual. Es decir, si me han tocado feo, cómo eso me influye a la hora de recibir que me toquen, ¿no? Entonces lo he ido observando y analizando. Y de ahí a que no me toquen, que no me abracen, que no me den jamás un beso, a me abrazan, me tocan, me juegan conmigo. Hay un juego en el suelo del padre con el hijo que le toca y cómo eso influye ahí. Entonces a todos mis pacientes durante 8 años les he preguntado cómo te trataban, cómo te tocaban, quién te tocó bien, quién te tocó mal, alguna vez te han tocado haciéndote daño. Y entonces fui viendo la evolución y vi que había un patrón común. Es decir, y entonces aquí lo voy a explicar. Aquí entra la oxitocina. Y la he contado en algún podcast y la he contado en alguna charla, alguna entrevista, pero me parece importante porque la oxitocina es la hormona del parto y la lactancia. Y hasta ahí eran mis conocimientos. Hasta que un día, resumido, sufro un atraco. Yo estaba en plena lactancia y mi tercer hijo me da un ataque de ansiedad. Voy corriendo, me vuelvo corriendo para casa y al pequeñín le tocaba comer. Entonces me lo puse al pecho y estaba súper angustiada y a los 2 minutos me relajé. Y entonces yo dije, este pico de cortisol no debería haber bajado tan rápido. El pico de cortisol del atraco tiene que estar en sangre unas 6 horas. Y entonces dije, no he hecho ninguna técnica de respiración, no me tomo medicación, por supuesto. Y entonces dije, lo único que he hecho es darle el pecho a mi hijo. Y entonces me metí en internet y busqué, empecé a investigar, dije la oxitocina, la prolactina, y de repente descubrí que yo no lo descubrí, lo leí, pero me di cuenta, como tantas cosas, que cuando tú eras capaz de estimular la oxitocina, bajabas el cortisol. Y entonces yo dije, tengo que investigar todas las maneras que existen hoy en día para bajar el cortisol y estimular la oxitocina. ¿Y qué pasa? Que la oxitocina es la hormona de los abrazos, es la hormona de las caricias, es la hormona de cuando te tocan y te quieren bien. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que hay mucha gente que durante su infancia no la han querido, no la han abrazado, la han pegado, han abusado de ella. Esa persona, como todos nosotros necesitamos oxitocina en nuestra vida, tú cuando te vas haciendo mayor buscas la oxitocina de otras maneras. Por ejemplo, con las mascotas, esa necesidad de mascotas. Estamos en un momento donde hay, el otro día leí un titular, que hay más perros en España que niños menores de 15 años. Es una cifra como así, ¿eh? Creo que estoy casi segura de que es la que os estoy diciendo. Por otro lado, ¿cuánta gente a través del sexo lo que busca en ese momento es un abrazo? Es de alguien que te haga mucho caso físicamente en un momento dado. Es decir, yo que me dedico a preguntarle a la gente, te dice, me descargué Tinder, me busqué tal, quedé con una persona, digo, ¿qué buscabas? Dice, no sé, sentía solo, necesitaba, y le digo, tocar, que alguien te tocara. Entonces, esa oxitocina que buscamos, que aparece en las relaciones sexuales, pero aparece en el abrazo, aparece cuando estás con esa persona que llevas mucho tiempo sin ver, que te escucha atentamente, te mira a los ojos, no hay móviles, no hay pantalla, y toda tu atención puesta en ti y dices, qué gusto, ¿no? O sea, ahí hay oxitocina. ¿Qué pasa? Que durante la pandemia nos intoxicamos de cortisol y nuestra oxitocina nos la eliminaron. No abrazos, no sonrisas, no empatía, no te acerques, no te toques, no salgas, no te ilusiones, no hagas planes. Y entonces la oxitocina, que es la hormona que nos sana,
potencia el sistema inmune, nos la eliminaron de la ecuación. Entonces, hay que volver a la oxitocina. Y muchas personas que están solas, pues sus mascotas, ¿cuántas personas de repente dicen yo estoy sola, pero de repente mi perro, mi gato, los caballos, por ejemplo, en temas de autismo, que las personas con autismo tienen un problema con la oxitocina, ayudan tantísimo. Ese tacto, ese coger a alguien de la mano, porque el ser humano necesita eso. El ser humano necesita que nos queramos, que nos abracemos, que nos juntemos. Cuidado con aislarnos, cuidado con no permitir, porque entonces nos intoxicamos de cortisol, nos inflamamos, nos enfermamos, las articulaciones, todo, y no tenemos las vías de escape sanas que nos gustan. Es decir, y por eso yo ahora estoy en modo oxitocina a tope. Me encantaría que esto se estudiara en los colegios, o sea, se dijeran las noticias, se transmitieran en las universidades, porque mi sensación es que cuando uno se conoce y conoce cómo funcionan, ahora tenemos nociones básicas del organismo y cada vez avanzamos más. Yo estudié medicina hace unos años, ya cada vez sabemos más y más, y tampoco hace falta ser un gran experto en todo, sino tres nociones. Nuestro organismo está en tranquilidad y de repente recibe una amenaza. Es decir, pues te llaman del colegio de tus hijos y te dicen, se ha caído, vente corriendo, te hay que llevarle al hospital. Susto, pico de cortisol. Estado de amenaza para mi organismo, es decir, en ese momento todo se altera. Y cuando me altero, en mi estado de alerta, piensa en la lucha o en la huida. Y entonces empiezo con taquicardias, taquipnea, meto oxígeno. ¿Por qué? Para que haya oxígeno en la sangre y para que mi musculatura se pueda poner en marcha y poder correr, huir, lo que haga falta, ¿no? Y en esos momentos la sangre y mi organismo deja de funcionar las zonas que no necesito. Por ejemplo, el pelo. No es el momento de tener el pelo limpísimo. Entonces en ese momento, o la piel. De repente, o sea, hay órganos de mi cuerpo que en un momento de batalla tú no necesitas esto. Si tú estás en las trincheras, en plena guerra y están los misiles, pues el pelo da igual y te quedas calvo, se te cae el pelo. Todo de estrés, se te cae el pelo. Entonces, todo tu organismo se pone en marcha para poder luchar. Y eso es gracias al cortisol. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es bajita, a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto y luego vuelve a bajar. Pero cuando yo vivo intoxicado de cortisol, por algo que me preocupa, y si me quedo sin trabajo, y si no llego a fin de mes, y si me enfermo, y si me pasa esto, y si... Bueno, pues lo que todos sabemos, y esto es el gran quid de la vida, es que nuestro organismo activa el modo alerta por algo real o por algo imaginario. Y para mí esto, o sea, este mensaje, tendríamos que saberlo. ¿Por qué? Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestro cuerpo lo vive como si fuera real. Y entonces, ¿y si mi hija? ¿Y si mi padre? ¿Y si mi hermano? ¿Y si mi negocio? ¿Y si esto me sucede? ¿Y si me enfermo? Entonces, en ese 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden, hay un sinfín de preocupaciones que me van a intoxicar de cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a varios niveles. A nivel físico, se me cae el pelo, me tiembla el párpado, me cambia la piel. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la regeneración celular. Como tú estás en guerra, lo último que le importa a tu cuerpo es que tengas una cara radiante y cero arrugas y una piel luminosa. Eso le da igual. Te apagas, te salen manchas, te salen arrugas, no regeneras celularmente. Sensación de opresión en el pecho. No respiro bien, uno se encuentra angustiado y luego a nivel digestivo hay todo un cambio. Se altera la microbiota y se altera la permeabilidad intestinal. Si esto es la pared del intestino, yo lo que como aquí se va degradando y lo bueno se va a la sangre y lo malo se va a las heces. Pero como se altera todo ese proceso, la pared del tubo se empieza a destruir y empiezan a entrar cosas por la sangre que no deberían entrar, que están en la base hoy en día de muchas enfermedades neurodegenerativas. Es decir, es clave entender que si yo estoy en fase de intoxicación de cortisol, puedo estar en fase de estreñimiento, puedo tener un colon irritable, puedo llegar a tener una colitis ulcerosa, puedo tener problemas de hinchazón abdominal, es decir, todo mi aparato intestinal. Y me inflamo, que aquí es el quid de la cuestión. La intoxicación de cortisol me inflama. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, dermatitis. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune y todo mi cuerpo hay como una desactivación y en eso todo lo que me empieza a suceder es como que se ha agotado mi sistema inmune, entonces ya no funciona igual de bien. Por lo tanto, si tú en ese momento tienes un virus por la zona, de repente te enfermas. ¿A quién no le ha sucedido? Está en fase de estrés, de muchísimo trabajo en su oficina y de repente llegan las vacaciones. Ha estado a tope, preocupaciones, hay que llegar, tal, y al tercer día te pones enfermo. Una gastroenteritis, una infección de orina, un catarro. Bueno, sea mala suerte, por unos días de vacaciones que me tomo al año, me enfermo. Todo tu sistema inmune. A nivel psicológico, lo que me sucede es que no duermo bien. Me despierto por las mañanas
y tengo una sensación de agotamiento, no llego a la fase profunda del sueño, estoy todo el día dándole vueltas y como a las 3 de la mañana me despierto sobresaltado con algo que me preocupa. ¿Por qué? Porque pasas de un sueño a otro y eso es súper angustioso y si no duermo bien voy a estar peor. Lo siguiente que sucede es que estoy irritable. Esa persona que me caía bien, ahora no la soporto. El tic de mi marido lo veo a las 24 horas del día. Este hijo mío desordenado lo estoy viendo sobredesordenado. Todo me afecta mucho más. Eso puede llevar a ataques de ansiedad y una cosa súper importante es que me puede llevar a la tristeza. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchos cuadros depresivos provienen de vivir en estado de alerta meses y meses y meses y de repente me pongo triste. Y entonces caigo en ese estado de depresión. Y luego finalmente, a nivel de conducta, tiendo al aislamiento. ¿Quién no le pasó que después de la pandemia, de repente nos dejaron salir a la calle y hubo gente que no quiso salir? Estaba intoxicada de cortisol, tenía miedo, no querían salir a la calle. Por lo tanto, es súper importante entender que cuando yo vivo fases de estrés mantenido, por algo real o imaginario, lo primero es que tengo que ser consciente de ello. Porque el organismo me va a ir mandando señales. Ataques de migraña, que mi cuerpo no me responde, contracturas musculares, que de repente noto que no paro de enfermarme, todo tipo de bichos, se me caen mechones de pelo y alopecias areatas. Mi cuerpo es el depositario de mi verdad y me va mandando señales. Y lo que aquí mi cuerpo me dice es, ojo Marian, cuidado que esto no va bien. Por ejemplo, un tema súper importante, los problemas de fertilidad y de sexualidad que está viendo ahora mismo, ¿no? El cortisol inhibe todo el tema de los estrógenos y la progesterona. Por lo tanto, el ciclo menstrual se modifica. Hay muchísimos problemas de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. En la libido, por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi oficina y de repente hay una señal de alarma y salgo corriendo, dice Brad Pitt no me interesa, ni me atrae, porque mi cerebro no le interesa en ese momento a Brad Pitt. Por lo tanto, en fases de estrés no hay libido y hay un cambio enorme. Esto es muy importante y es una frase que he repetido siempre que he podido, que muchas crisis de pareja son cuadros de intoxicación de uno de los dos que genera una crisis de pareja. Uno de los dos está intoxicado de cortisol y entonces el otro se encuentra con alguien en estado de alerta y ya no hay conexión. Entonces hay una crisis, pero no porque sea una crisis de pareja, sino porque uno de los dos está atravesando una fase muy dura y entonces hay una desconexión de la pareja. Temas que me parecen fundamentales. El primero de todos es que por un lado estamos apoyando más que nunca a la mujer con todo el tema de la mujer en su lugar, que tenga unas buenas condiciones laborales, la conciliación personal, familiar y profesional. La mujer, pues que en muchos países todavía sigue, pero que todavía a veces está relegada a un segundo plano, etcétera, aunque yo considero que en países como en España pues hemos avanzado muchísimo, ¿no? Porque estamos intentando que la mujer, que se la valore profesionalmente, intelectualmente, etcétera. Pero por otro lado te encuentras con el mundo de la pornografía, donde es un tema de sexo, de usar y tirar. Yo quizá, porque yo en consulta tengo desde el adicto a la pornografía hasta la actriz porno. Entonces conozco muy bien el perfil. Y por otro lado, estamos intentando que las niñas aprendan a cuidarse, que la respeten. Es que a mí me da mucha rabia que por un lado estamos trabajando para que la mujer sea cada vez una mujer más íntegra, completa, etcétera, y por otro lado tienes aplicaciones como Tinder donde te eligen por el físico. Entonces, vamos a ver. Ya lo estamos diciéndole a las mujeres, no os preocupéis, el físico no importa, lo importante es lo que hay en el interior, vuestra capacidad y tal, y por otro lado tenemos una aplicación que te eligen por tu físico, pero es que la mayoría no pasamos. Entonces yo digo que como yo tengo que subir, claro, así está todo el mundo maqueando sus fotos. Otro día me decía un chico que tengo en consulta que las personas son divertido, simpático, tiene un trabajo bueno y tal, pero es normal físicamente, es un tío normalillo. Y entonces me decía, Marian, es que yo no paso la criba física, pero que luego soy un encanto, entonces en Tinder nadie me elige, pero tú lo sabes que yo valgo muchísimo. Y la verdad es que el tío es un tío genial, pero no es verdad que físicamente pues es normal, que pues quizás no te paras por la calle para verlo. Entonces me dice, yo necesito una aplicación que te elija por simpatía, porque eres trabajador, porque eres un tío con gracia. Dice, pero a mí por el físico no me elige nadie. Entonces claro, que te elijan por la imagen es muy duro. Yo siempre he dicho una frase y es que Tinder, has metido el ghosting, que es la cobardía elevada a la enésima potencia, que es desaparezco. Entonces, esto hace mucho daño. Te desaparece, entonces esto te duele, te duele. Por otro lado, te eligen por el físico. Entonces, tienes que maquear tus fotos. Muchas veces, yo tengo muchos pacientes que tienen varias identidades con diferentes fotos para ir eligiendo. Y luego, si tú vas al supermercado a hacer la compra y te dices, voy a comprarme unas galletas para tener en casa, y de repente hay todo un pasillo de galletas,
no sabes cuál llevarte. O te llevas las de tu infancia, te coges las que te gustan, las que tienen mejor pinta, las que están en promoción, y vas por el pasillo, coges unas, quitas otras. Pues tú imagínate, si tú lo que quieres es pareja o encontrar a alguien y tienes 134 conversaciones abiertas. Entonces yo siempre digo que si pudiera hablar con el CEO de Tinder le diría 3 conversaciones a la vez. Que al menos te intereses por 3 personas. Todo el mundo tiene algo bonito que ofrecer, pero para eso necesitas tiempo. Necesita que te escuchen, que te hagan caso, que hables, y si no funciona, oye, pues encantado de haberte conocido, cierro tu conversación y abro una nueva. O sea, es que otro día una chica en consulta me decía, María, es que ya no sé con quién he hablado. Y le digo, pero a ver, y te lo estaba contando uno con el que había quedado, otro con el que se escribía. Iba bajando y digo, pero ¿con cuánta gente te estás hablando a la vez? Me decía, no sé, contamos 120 personas. Digo, pero ¿cómo vas a elegir a alguien entre 120? Si no te da tiempo de profundizar. Estamos en un mundo de gratificación instantánea. Quiero esto y lo quiero ya. Quiero chino y lo pido por Globo. Quiero no sé qué por Amazon. Quiero el Get Tinder. Quiero sexo y tal. Pero lo que nos hace felices son cosas que no son de gratificación instantánea. El amor es tiempo. Yo tengo la suerte de estar casada con un gran hombre, me tocó la lotería, porque yo digo, bueno, son 8 años de matrimonio en el que te lo trabajas cada día. O sea, no es, ay, le das al botón cada día al comprar ya y todo funciona. Es el detalle, constancia. Un día pides perdón, un día sonríes cuando no te apetece, pero todo menos ghosting. Te vas a hablar del ghosting si a veces aparezco de casa porque me he enfadado. Entonces, para mí es súper importante que en las nuevas generaciones le estamos enseñando que lo tienes todo a golpe de clic. Y eso genera una tolerancia a la frustración cero. Es decir, llego a mi trabajo y si mi jefe no me trata como yo quiero que me trate, adiós, me marcho el trabajo. El otro día me decía un paciente, un chico de 22 años, dejo el trabajo porque mi jefe no me valora. Lo que a ti y tu jefe, dice 60. Digo, ¿cuántos trabajáis en el departamento? 25. ¿Cuánto llevas trabajando? Un mes. Escúchame una cosa, que hay que currar mucho para que te valoren. No, es que no me he hecho ni caso, es que no me dedica tiempo. Es que fui otro día a su despacho y estaba hablando con otro. Entonces, claro, si tú te has acostumbrado a lo que quiero, lo consigo ya, cuando las cosas no salen como quieras, tiras la toalla. En el tema del amor, tenemos que enseñar a querer con constancia, con a veces funciona, a veces no funciona, y posponer la recompensa. ¿Me apetece pedir sushi? Pues no lo pido. Yo me hago yo una tortilla en casa y no pido sushi. Me apetece comprarme esto, me apetece ver esta serie y termino el capítulo y quiero ver el siguiente. Espero a mañana. Eso fortalece mi corteza prefrontal. La zona de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, la zona que nos hace seres superiores, la que nos ayuda a decidir, a profundizar, a pensar, a discernir. Y necesitamos una sociedad, unos jóvenes, unos mayores, que sepan encontrar la verdad. Pero claro, si yo digo gratificación instantánea, la corteza prefrontal se va haciendo cada vez más fina y se debilita. Entonces ya no leo un artículo entero, ya no me leo una novela, me pierdo en las conversaciones. O sea, mi padre tiene una frase que dice, la lectura es al cerebro lo que el ejercicio físico es al cuerpo. O sea, mira, hoy hablaba con un paciente que tiene Alzheimer y ya no reconoce a nadie y ha sido un empresario y le iba todo fenomenal, pero es una persona que tiene Alzheimer. Y claro, nosotros hoy en día sabemos que cuanto más potenciamos el ejercicio físico, el ser capaces de hacer meditación, cada uno la que haga, su mindfulness o la gente que es creyente, su oración, todas me valen. Pero ese desconectar para conectar con lo importante, la esencia, la trascendencia. Por otro lado, el cuidar mi cerebro. O sea, el famoso sudoku. El decir, si no me acuerdo de esta palabra, no paro hasta que me acuerde. Esta mañana estaba con el nombre de una cosa que digo, no la voy a buscar. Voy a potenciar mi hipocampo, ¿no? El hipocampo es el que empieza a debilitarse con el Alzheimer, ¿no? Digo, voy a buscar la palabra. Y entonces he intentado asociar ideas, tal tardado. O sea, luego la desconecta porque me estaba agobiando y luego ya he caído en la frase. Pero si yo no me acuerdo de algo, no quiero ir a este restaurante, no me acuerdo cómo se llama, voy a buscarlo en internet. Mal. Entonces tenemos que potenciar nuestro cerebro porque si vivimos 80 años, uno de los grandes dramas que hoy en día está hablando la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Americana de Psiquiatría y Neurología, y es que vamos a tener una población con muchísimos problemas neurológicos. Es decir, por los hábitos de vida que llevamos, por la alimentación que tenemos, por muchos factores, está habiendo un boom de enfermedades neurodegenerativas, demencias, y entonces, a día de hoy, cuando te lo diagnostican, frenarlo y que desaparezca es muy complicado. Y el tema es posponer al máximo ese declive. Y para eso yo tengo que a día de hoy cuidar mi cerebro. ¿Qué le estoy enseñando a mi cerebro todo el día? Gratificaciones instantáneas, que mi cerebro se deja llevar, le da alón, es cómodo, no piensa, o paro y leo. El otro día, el sábado, mis niños son muy pequeños, pero los senté y son chicos.
los senté a los 3 mayores, estamos hablando de un niño de 6, uno de 4 y uno de 3, que son diminutos, en un sofá y les dije, durante media hora vais a leer. Cada uno les puso un tirón de libros. Hay uno que sabe leer y los otros 2 no tienen ni idea. Pero el hecho de estar quietos y mirar las imágenes, porque si no, la hiperestimulación constante, eso que nos llega tan frecuentemente, nos impide luego desconectar. Hay una frase que yo quiero recalcar y es que es mucho más fácil que hay alguien desde fuera, un instrumento como la pantalla, domine nuestros impulsos que nosotros mismos. Es decir, la pantalla nos tiene secuestrados nuestros impulsos. O sea, lo que nos apetece nos lo da. Y yo a veces digo, lo consigo yo por mis cuentas. No tengo la pantalla delante. Y a veces, pues bueno, esto está diseñado para ser así, es la economía de la atención, conseguir que todo el mundo esté enganchado a la pantalla. Pero yo lo que recomiendo es decir, vale, yo sé lo que la pantalla me da, pero también soy capaz de quitármelo. Y decir, soy capaz de conectar contigo sin tener el móvil al lado. Y al principio cuesta, pero luego te da una sensación de dominio sobre ti mismo y de sensación de yo gestiono mi vida que es súper satisfactoria.